Hola, buen día. Mi nombre es María José Hernández Peredo. Soy alumna en la Universidad Iberoamericana León y estoy cursando cuarto semestre en la carrera de Comercio Exterior y Logística Internacional. El día de hoy hablaré acerca de mi proyecto final en la materia de Tratados y Acuerdos Internacionales impartida por el Dr. José Ramón Álvarez, quien es también el coordinador de mi carrera. A manera de introducción, me gustaría hablar acerca de la globalización. ¿Y qué es la globalización? Bueno, pues es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. ¿Y en qué nos beneficia a nosotros la globalización? Bueno, pues la globalización posibilita inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes. Antes resultaba muy difícil, costoso e inviable. La globalización ha modificado la manera en la que los países y los sujetos interactúan. Generó un gran impacto en aspectos económicos como en el mercado laboral o el comercio internacional, en aspectos políticos como la instalación de sistemas democráticos, el respeto de los derechos humanos y también el acceso a la educación y tecnología, entre otras muchas cosas. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Un tratado de libre comercio o TLC es un acuerdo comercial que busca ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Los tratados son regulados por la Organización Mundial de Comercio, OMC, quien es la que se encarga de que se cumplan las normas y regulaciones propuestas en el tratado y que se fundamente en leyes de comercio internacional. ¿Por qué son importantes los tratados de libre comercio? Bueno, pues los tratados consisten en la eliminación o reducción de aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicio. Esto facilita la entrada y salida de mercancías. Los Estados Unidos mexicanos, nuestro país, cuenta con 12 tratados de libre comercio con 46 países. Contexto jurídico de los tratados en México. En el orden jurídico mexicano, primero está la Constitución, después, en segundo lugar, los tratados internacionales y al último, las leyes federales y estatales. Los tratados pasan al segundo plano en la jerarquía de leyes, ya que en la Suprema Corte de Justicia plantea que los compromisos internacionales son asumidos por el Estado en conjunto, es decir, que compromete a todas las autoridades frente a la comunidad internacional. El presidente de la República, actualmente Andrés Manuel López Obrador, es el que suscribe los tratados internacionales y el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas. De esta forma, los tratados se encuentran en un segundo plano para que ninguna ley pueda derogar un tratado o alguna disposición, ya que esto significaría el incumplimiento de los compromisos internacionales, los cuales tienen consecuencias. Para este proyecto final, decidí hablar acerca del Tratado México-Israel, ya que a mi parecer es uno de los más interesantes que tiene México. Además, es uno de los únicos tratados que tiene México con el Medio Oriente. Historia de la negociación. Las negociaciones comerciales entre México e Israel iniciaron en abril de 1998. Hubo en total 10 rondas de negociación, en las cuales se concluyó un acuerdo para crear un área de libre comercio entre las partes. El Tratado de Libre Comercio entre México e Israel fue suscrito el 6 de marzo del 2000. El tratado se firmó el 10 de abril del año 2000 en la Ciudad de México. Posteriormente entró en vigor el 1 de julio del 2000. A continuación, les hablaré un poco acerca de Israel. Israel es un país considerado Tierra Santa ubicado en Medio Oriente. Colinda con Siria, Jordania, el Líbano y el Mar Mediterráneo. Su idioma oficial es el hebreo, aunque en algunas partes también hablan árabe. Su forma de gobierno es una democracia parlamentaria. Esta democracia parlamentaria se rige por el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Sus instituciones son la presidencia, la Knesset, que es el parlamento, el gobierno, que es el gabinete de ministros, y el sistema judicial. Como mencioné anteriormente, la democracia israelí se basa en el principio de división de poderes, en el que el poder ejecutivo, es el gobierno, depende del voto de confianza del poder legislativo, la Knesset,
y la independencia del Poder Judicial está garantizada por la ley. Ruvi Rivlin es un abogado y político israelí y presidente de Israel desde el 24 de julio del 2014. La capital de Israel es Jerusalén, aunque algunas naciones denominan a Tel Aviv como capital de Israel. La moneda que usan en Israel es el shekel israelí. Un shekel equivale a 6.46 pesos mexicanos. Esta moneda la adoptó Israel en 1985. Los lugares turísticos son el Mar de Galilea. Se cree que Jesús caminó sobre él y es el único lago natural de agua dulce que hay en Israel. Masada. Este se sitúa en el desierto de Judea. Se decía que era la gran fortaleza de Herodes sobre la montaña. Es una meseta levemente erosionada por la lluvia y por la vegetación. También tenemos el Monte de los Olivos. Este está ubicado en el Valle de Kidrón, al este de Jerusalén. Según la Biblia, se dice que Jesús ahí realizaba frecuentemente sus oraciones. Incluso se dice que él se encontraba ahí el día que fue arrestado. Estos fueron algunos de los lugares turísticos más populares en Israel. La bandera de Israel incluye 2 rayas azules en el fondo blanco con la estrella de David. La estrella de David es un símbolo común de los israelitas desde la época bíblica. La religión mayoritaria en Israel es el judaísmo. El Tratado de México con Israel tiene 12 capítulos. A continuación, les hablaré acerca de los capítulos que a mi parecer son los más importantes en el tratado, o al menos los más interesantes para mí. El objetivo general de este tratado es establecer una zona de libre comercio para intensificar el comercio y la economía por medio de la liberación de gravámenes y restricciones a las importaciones originarias de los países signatarios, es decir, México e Israel. Algunos objetivos específicos son eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios. También promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio y aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. Otros objetivos son crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado para su administración conjunta y solución de controversias y establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado. Comercio de bienes y acceso a mercados. En el sector agropecuario, la mitad de las exportaciones mexicanas a Israel desde la entrada en vigor del tratado tienen arancel cero. El 25% tienen acceso inmediato libre de arancel bajo cuota y el 12% acceso con reducciones entre el 25 y 50% sobre los aranceles aplicados. A partir del año 2005, todos los bienes industriales gozan de arancel cero. México e Israel acordaron eliminar gradualmente los aranceles de estos productos. Reglas de origen y procedimientos aduaneros. Establece la eliminación de derechos de trámite aduanero aplicado a un bien originario sobre base ad valorem, a partir de la entrada en vigor del tratado. También se otorga un trato arancelario preferencial a bienes originarios. Este capítulo nos dice que tenemos que presentar un certificado de origen en uno de los idiomas oficiales de las partes, es decir, español o hebreo, adjuntando una copia de traducción al inglés. También nos dice que las autoridades correspondientes tendrán que verificar el origen de un bien por medio de cuestionarios, visitas de verificación u otros procedimientos. Compras del sector público. En este capítulo se establece que se dará preferencia a las mercancías que sean originarias y no habrá discriminación en bienes, servicios y proveedores. También se tiene que cumplir con las medidas sanitarias y fitosanitarias que establece la OMC, la Organización Mundial del Comercio, así como presentar el certificado de origen con sus características específicas. Derechos y obligaciones de la OMC. En este capítulo, las partes confirman sus derechos y obligaciones relativos a la aplicación de cuotas antidumping incompensatorias, a las medidas relativas a la normalización, medidas sanitarias y fitosanitarias, y al comercio de servicios y los derechos de propiedad intelectual. Políticas en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado.
En este capítulo, las partes reconocen la importancia de la cooperación y la coordinación para impulsar la aplicación efectiva de la legislación de competencia. Se debe notificar cuando un monopolio afecte a una de las partes para solucionar esta controversia. Las partes deben publicar sus leyes, reglamentos, procedimientos y resoluciones administrativas y notificar toda medida vigente o en proyecto que la parte considere que pudiera afectar materialmente el funcionamiento de este tratado. También se establece la Comisión de Libre Comercio, que tiene la función de supervisar la implementación del tratado y resolver controversias entre las partes. No se puede compartir información confidencial entre los estados que se considere importante para la seguridad nacional. Certificado de origen. En esta diapositiva les muestro el certificado de origen que tiene México con Israel. Pero, ¿qué es un certificado de origen? El certificado de origen es el documento que acredita que una mercancía es originaria o ha sido fabricada en una región o país en específica, que es en donde se emite el certificado. Es muy importante determinar el origen de un producto, ya que así se sabe si está afectado por algún régimen preferencial, es decir, si tiene preferencias arancelarias o algún otro beneficio. A continuación, les hablaré acerca de los principales productos comercializados entre México e Israel. Cabe recalcar que en el tratado se centró principalmente en el sector comercial, seguido de la industria manufacturera y el sector de servicios. También que Israel es un país pobre en recursos naturales. Los principales productos exportados de México a Israel son los aceites crudos de petróleo, los aparatos eléctricos de telefonía, los aparatos emisores de radiotelefonía, radiofrecuencia, etc., las confituras, jaleas y mermeladas, y las cetonas y quinonas. Israel ha desarrollado un gran número de industrias de alta tecnología, como equipamiento electrónico y biomédico, procesamiento de minerales, cortado y pulido de diamantes, manufactura de productos sintéticos y de armamento. Los productos exportados de Israel a México son aparatos emisores de radiotelefonía o radiofrecuencia, aparatos eléctricos de telefonía, insecticidas y raticidas, aeronaves y abonos minerales. Futuro del tratado. México e Israel comparten retos y desafíos que hacen propicio el incremento de sus relaciones. El presidente del Estado de Israel dijo que el crecimiento del sector primario de México es uno de los más altos del mundo. Y como lo vimos anteriormente, Israel es un país pobre en recursos naturales. Por esta razón, somos un fuerte aliado para ellos. México e Israel acordaron modernizar y actualizar el tratado este año. Israel desea ampliar el tratado e incluir al sector electrónico, la protección de inversiones y el fortalecimiento del comercio agrícola. Como resultado y beneficio, obtendremos un buen ambiente de negocios, lo que fortalecerá la confianza entre los empresarios extranjeros para invertir en México. ¿Qué fue lo que aprendí este verano en el curso de Tratados y Acuerdos Internacionales? Lo que más me gustó de este curso fue que aprendí a realizar análisis de los diferentes países con los que México tiene tratados. Revisamos lo más importante: su forma de gobierno, su economía, su moneda, su idioma, entre otras muchas cosas que hacen diferente a un país de otro. Durante este verano aprendí a no solo leer los tratados que tiene México con varios países del mundo, sino que aprendí a entenderlos, comprenderlos y diferenciarlos. Aprendí que ya que cada país es diferente, pues cada tratado también lo es. Tiene al menos una cosa diferente, un capítulo, algunas preferencias o mercancías específicas, algo que lo diferencia de los demás tratados. Durante este verano pude darme cuenta de que México tiene muchísimas oportunidades en el mercado mundial. Solamente hay que conocerlas y explotarlas de la mejor manera para así crecer económicamente y tecnológicamente.